Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Bueno, ahora sí. Tuve una falla técnica, les comunicaba y les decía que tuve una falla técnica aquí con el internet, estuvo pasando algo por medio de las aplicaciones, pero gracias a Dios ya estamos una vez más, ya estoy aquí en vivo, ya estamos en directo otra vez, así que gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De repente, ¿verdad? No vaya a decir alguien, ahí nos fue el diablo, no, nada que ver. Nos dependemos de la tecnología, desafortunadamente, y el Wi-Fi tuvo una falla y se interrumpió la señal por unos segundos, pero ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ya estamos otra vez para retomar nuestro estudio de Romanos capítulo 4. Así que las personas que están conmigo, gracias por acompañarme, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo. Dios me los bendiga. Muy bien, abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 4. Vamos a tomar lectura para ir entrando en contexto de lo que venimos estudiando. Si por una razón, amigo y hermano, te has perdido una de las clases que he estado compartiendo, te hago la invitación para que vayas al canal de YouTube y lo busques como Devocionales y más, que también es tu canal y ahí te hago la invitación para que vayas y me acompañes y retomes una de las clases que te hayas perdido. Si por dado caso esta es la primera vez que tú estás conmigo acompañándome en este estudio, te hago la invitación para que visites este canal de YouTube, búscalo como Devocionales y más y vayas viendo cada una de las enseñanzas que ya he estado compartiendo para que te encuentres la idea y entres en contexto de lo que vengo compartiendo con todos ustedes. Así que les hago la invitación. Bueno, en este día vamos a seguir con nuestro estudio y hoy vamos a ver el ejemplo de David. La semana pasada empezamos con el ejemplo de Abraham y de aquí en adelante, Abraham pues nos va a ir acompañando y por eso te hice la invitación la semana pasada para que estudiaras Génesis desde el capítulo 12 en adelante. Si no lo has hecho, todavía tienes tiempo, acompáñame, apasionate por la palabra de Dios, ve, escucha la palabra de Dios, léela en voz alta, pon atención para que entendamos y comprendamos todo esto que hemos estado viendo. Muy bien, ve a tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 4 y vamos a empezar nuestra lectura en esta noche, ¿verdad? Vamos a tomar nuestra lectura. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Y es aquí donde vamos a estar desarrollando nuestro tema de esta noche. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bien. Fíjate esto que estamos y vamos a aprender en esta noche. La semana pasada entramos por Abraham y ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo, que es sobre David. ¿Por qué David? Mira, estos hombres, y tú lo puedes ver, hermano, cuando vas al libro de Hebreos, te lo voy a leer, vamos a buscarlo, Hebreos 11, ¿verdad? Que es el Salón de la Fama de la Fe, así lo conocen muchos, ¿verdad? Fíjate cómo empieza, ¿no? Desde el versículo, ¿ves? Lo vamos a leer desde el versículo 1, lo voy a leer desde allá. Todos estos hombres, y desde el principio, ¿verdad? Vemos a Abraham que dice, ¿sí? Que le fue por la fe y le fue contada por justicia. Se me viene a la mente otro versículo. Ponle tu dedo en Hebreos 11 y vamos al libro de Génesis. Y vamos a ver esta parte, porque desde el libro de Génesis hasta que lleguemos al Apocalipsis, vamos a ver que es por fe. Todo es por fe, hermanos. Todo es por fe. Y ahorita vamos a ver la definición de fe. Y ahorita vamos a ver esta parte que es muy interesante y muy importante, que lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Recuerdas cómo el pecado entró a la humanidad? ¿Y recuerdas quién fue el primer asesino de toda la historia? ¿Recuerdas esa parte? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que haya visto esta parte? Déjate lo busco. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo, te lo leo desde el 25 y llegamos al 26, para que vemos esta parte. Siempre, siempre es por fe.
Es por fe, no es por algo que yo pueda hacer, no, es por nuestra fe. Y por nuestra fe somos justificados, por nuestra fe en Jesucristo, por nuestra fe en que Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Fíjate lo que dice Génesis 25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, fíjate desde acá. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde el principio, desde el inicio, fíjate cómo son las cosas. Ya leímos y ya estudiamos el capítulo 1 de Romanos. Ya vimos cómo Dios se manifestó a la humanidad, ¿verdad? Y dice que los cielos cuentan la obra de Dios, ¿verdad? Y el firmamento, ¿verdad? La obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice en Salmos 19. Ya vimos, ya lo expliqué. Puedes volver a ir a las enseñanzas que anteriormente ya compartí. Y fíjate cómo desde el principio ellos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, desde el principio vimos esta parte. Fíjate, el ser humano entra al pecado, y eso lo vamos a ir viendo cuando lleguemos al capítulo 5. Así que, como dice, ¿no? Acompáñame en este estudio de Romanos. Entonces, fíjate esto. Dios estaba, ¿verdad? Y se comunicaba con Adán y Eva. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, ellos estaban en un estado perfecto, no había pecado en ellos. Ellos tomaron la decisión de irse en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que pasa? Tiene sus hijos, entra el pecado a toda la humanidad y el primer asesino, ¿quién fue? Caín. Caín fue el primer asesino. Él mata a su hermano. Él lo mata. Y vemos todo lo que pasó, ¿no? Entonces, la maldad, ¿verdad? Caín tiene sus descendientes, ellos eran del maligno, ¿verdad? Y entonces ya vemos en el capítulo que acabamos de leer de Génesis, desde el versículo 25 al 26, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En esa época ellos comenzaron a buscar a Dios, pero los otros se desviaron y empezaron a hacer sus propias formas de querer buscar a Dios. Y ellos mismos, ¿verdad? Empezaron a crear sus deidades. Y ya lo vimos en el capítulo 1 de Romanos. Cómo el hombre decidió mejor adorar las cosas creadas que al Creador. Entonces, fíjate, es por fe. Y aquí vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 11, porque vamos a entrar, por eso el tema de esta noche, ¿verdad? Es el ejemplo de David. Porque David y Abraham y Moisés eran líderes de Israel y tenían un respeto para el pueblo de Israel, pero ellos también vivieron por fe y fueron justificados por fe, por así ya mencionar al rey David. Y ahorita vamos a entrar en detalle, porque es muy importante, amigos y hermanos en Cristo Jesús, que entendamos y comprendamos esto. Es muy importantísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay manera en la cual yo pueda ser salvo, no lo hay. No hay manera en la cual yo pueda decir, oh, no, pues hago esto, hago lo otro, me comporto de esta forma, me comporto de la otra, soy buena persona. No, 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 nada de eso me va a llevar al cielo. Lo único que me puede llevar, el único camino es Jesús. Él es el único que puede redimir mi alma y librarme de la paga del pecado que es la muerte, y librarme del infierno. Él cargó sobre la cruz todo el pecado. Dice que como ovejas estábamos descarriadas. Cada uno de nosotros hacía lo que bien le parecía. Lo vemos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, cada quien hacía lo que se le daba la gana. Y, ¿verdad? Por así decirlo, lo que se les daba la regalada gana. No querían someterse a Dios. Entonces, fíjate, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué nos enseña esto? De que Enoc tenía una comunión constante con Dios. Él buscaba a Dios de todo su corazón. Estamos viendo esto, dice, por la fe.
¿verdad? Luego versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es fiel y Él nos va a recompensar. Por eso el Señor nos dice y nos invita, busca primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, fíjate, y es por fe. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjate, es por la fe, es por la fe. Por lo cual también de uno, y dice, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, luego ya dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Luego vámonos al versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Luego dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndolo dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, es por fe. Y aquí estamos viendo estas cosas, ¿verdad? Que es por la fe. Y ya vimos ahorita qué significa la fe. Y vamos a ver el ejemplo del rey David. El ejemplo del rey David. Hermanos, esto es sumamente interesante. Porque como ya lo leímos desde el capítulo 1, y menciono el capítulo 1 porque se van conectando los capítulos, se van entrelazando y todos van conectados de una manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es la idea, es la mente de Dios, es la vida de Dios que nos la está transmitiendo y Dios no se equivoca. Entonces, todos estos textos, ¿verdad? Sí, están en conjunto, están unidos. Por eso es que vemos la Biblia ya cuando los que venimos siguiendo estos estudios, vemos estas partes, ¿no? Y decimos, wow, ahora entiendo el capítulo 1. Y es lo que al principio te decía, conforme vayamos leyendo y conforme vayamos estudiando, le vamos a ir encontrando sentido a lo que venimos estudiando, ¿verdad? Entonces, en esta parte vemos, ¿verdad? El capítulo 4, desde el versículo 6, donde dice, ¿verdad? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no inculpa de pecados. Fíjate toda esta parte, qué interesante es esto. Dios, sí, y ahorita vamos a ir entrando en detalle en todo esto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Ya la semana pasada estuvimos viendo los demás versículos, ¿verdad? Fíjate, el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que la entendamos. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Es por la pura fe. Hermano, cuando lleguemos al capítulo 10, ten en tu mente
conserva esta palabra, justicia de Dios, justificación. Cuando entendamos y vayamos al capítulo 10, le vamos a entender. Y todo esto, hermano, a mí me queda como que, wow, Dios es tan bueno, Dios me ama. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque es por fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, ya lo estuvimos viendo. Entonces, Abraham, ¿verdad? No obró para ganar su salvación. Sencillamente, ¿sí? Él confió en la palabra de Dios. Por eso dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios le está comunicando lo que él va a hacer y Abraham responde, amén, amén, ¿sí? Así sea, así sea. Es lo que él está diciendo, que yo creo lo que tú estás diciendo, yo creo lo que Dios está diciendo. Qué tremendo, por eso Él es el Padre de la fe. Qué hermoso es esto, ¿sí? Fue Jesús, ¿verdad? Quien en la muerte, en la cruz, ¿verdad? Y su justicia fue puesta, ¿sí? A la cuenta de Abraham, por medio de Jesús. Abraham mismo, él vio a Jesús, ¿sí? La justificación es para los impíos. Jesús mismo, él decía, yo vine a salvar lo que se había perdido. Él decía, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Los enfermos sí tienen necesidad de doctor, sí tienen necesidad de médico. Y la palabra de Dios es nuestra medicina, aún a nuestros huesos. Tú lo puedes encontrar en el libro de Proverbios. Sí, entonces vemos estas partes. Ya entrando en el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Tú lo puedes encontrar esta referencia desde el capítulo 32 de los Salmos, capítulo 32 de los Salmos, ¿sí? Tú lo puedes leer ahí tú lo puedes ir leyendo y lo voy a leer, fíjate. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Chécate cómo David se sentía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que quedas, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjate cómo David se sentía. Hermano, ¿alguna vez tú has experimentado la angustia? Yo sí, y es algo feo. Pero aquí David tenía una razón por la cual se sentía angustiado. ¿Por qué? Por su pecado, por lo que él había hecho. Y ahorita lo vamos a ver esto. Por eso es que es por fe. Es por fe, amado hermano. Es por fe. Jesucristo, al momento que nosotros creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, Él nos justifica, Él nos declara inocentes. En ese instante, amado hermano, tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Eres rociado con la preciosa sangre de Jesucristo. Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eres bautizado en el Espíritu en ese instante. Todas estas cosas suceden cuando un pecador reconoce que necesita la ayuda de Dios. Cuando un pecador reconoce que está muerto, y ese fui yo en algún momento de mi vida. Yo no estaba buscando a Dios. Yo ni quería nada con Dios. Yo me burlaba. Yo no quería. Para mí era algo absurdo. Ir a una iglesia, no, eso es para los viejitos. No, yo ir a la iglesia, no. Yo ahí me voy a quemar, me echan agua bendita y wow, ¿verdad? Me voy a transformar. No, así mejor no. Yo me burlaba. Pero Dios vino a mí, Él me buscó porque Él me amó a mí primero, no porque yo la haya amado. Él me amó a mí. Cuán grande amor. También a ti, también Dios te ama, hermano. Y si tú no te has entregado a Cristo Jesús, este es el día que tú lo confieses como tu Señor y Salvador y te entregues a Él genuinamente, genuinamente. David se sentía de esta forma, ¿verdad? Se sentía de esta manera, ¿sí? Y luego aquí encuentra la respuesta, dice, te haré entender y te enseñaré el camino
en qué debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Fíjate cómo empieza aquí David, ¿no? Dice, ya retomando la idea del versículo de capítulo 4 de Romanos, versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. De pecado, muy bien. Esta es la buena noticia, hermano. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Y ahorita lo vamos a leer detalladamente. Ya leímos el Salmos 32. ¿Cómo es que David se sentía? En angustia, se sentía fatal, se sentía de lo peor, pero desafortunadamente, hermanos, todos de una u otra forma hemos pecado, tal vez de la misma manera que David pecó. Y desafortunadamente a veces mucha gente llega a decir, bueno, también el rey David pecó, también, pero Dios lo perdonó. Sí, 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 eso sucedió. Él falló, Dios lo perdonó, pero las consecuencias ahí quedaron, ahí quedaron. Y ahorita vamos a entrar en detalle. Fíjate, Pablo ahora usa a David como testigo, citando, ¿verdad?, este salmo de confesión después de que David pecó con Betsabé. Vamos a ver esta historia. Vamos a ver esto, hermanos. Tal vez tú te vas a identificar. Yo me he identificado. Y digo, Dios, gracias por amarme. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque yo no lo merecía. Pero tú eres tan bueno que me amaste a mí. Me amaste. Yo no lo merecía. Fíjate, vamos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos para allá. Segunda de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a entrar en detalle, hermanos, en Cristo Jesús. El ejemplo, ¿sí? El ejemplo de David. El ejemplo de David es lo que estamos viendo en esta noche. Vamos a ver, para que entendamos, es necesario que veamos qué sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué David? Fíjate, hermano, cuando tú experimentas el perdón de Dios, híjole, eres libre. Platicaba con una persona y me expresaba a esta persona, ¿sabes qué? Yo me caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados y se me quitó, pues, híjole, todo el morralito que traía, ¿no? Y yo digo, pues qué bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Porque en Cristo Jesús hay vida nueva. Porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Pero es por fe. Fe en lo que Jesucristo hizo por ti y por mí al morir en una cruz. Y Él resucitó. Gloria al Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Ahora, vamos a ver esto que sucedió. ¿Y por qué ahora Pablo cita el ejemplo de David? El ejemplo de David. Y cómo David sintió el perdón de Dios. Vamos a ver qué pasó. Segunda de Samuel, capítulo 11. Para que entendamos y veamos esta escena. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyó a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí hay una enseñanza, no me voy a quedar mucho tiempo aquí, simplemente quiero llegar al punto, así que más adelante lo podemos ver, pero si tú quieres estudiarlo, te invito a que lo hagas. Versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y chécate esto, ahí en este versículo 2. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy hermosa. David andaba mirando a la vecinita, ¿verdad? Y la miró que estaba muy
hermosa. Luego dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, a su casa. Fíjate esta cosa, fíjate este punto, esta enseñanza. Cuando vemos en el versículo 2 que dice, y vio desde el terrado, ojo en esto, y ahorita vamos a ir viendo varias cosas. David conocía la palabra de Dios. David conocía las leyes de Dios. David los conocía. Él sabía. Hermanos, hay quienes han dicho, nosotros no hemos pecado porque no hemos tenido la oportunidad de pecar. Porque no tenemos la oportunidad, no se nos ha presentado. Pero si se nos presenta, Dios nos guarde. Dios nos libre de tentación. Señor, socórrenos. Vivimos en un mundo caído en el cual somos tentados constantemente, somos seducidos constantemente. Fíjate, David sabía esto. Voy a ir a Éxodo 20:17 para que te lo voy a leer, porque David sabía la ley. A veces, hermanos, nosotros también conocemos las escrituras, pero en un momento se nos olvida. En algún momento se nos va el avión, se nos va el Wi-Fi, ¿no? Como ahorita me acaba de pasar aquí, ¿no? Con la transmisión. Fíjate, Éxodo 20:17, David sabía esto. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. David sabía todo esto. David lo sabía, dice que él, envió a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es? Luego, ¿verdad? Dice, no, pues ella es Betsabé. Dice, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Verdad? Mujer de Urías, Eteo. Entonces, David, ¿qué es lo que hace? La mira, la manda a llamar, sabe quién es, no le importó. Evadió lo que Dios le estaba diciendo. Evadió, no quiso hacer caso. Luego dice el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías diciendo, a tu casa, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa real con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjate aquí la rectitud de este hombre. Fíjate cómo él está respondiendo. Y por eso estamos viendo el ejemplo de David, hermanos. Dios es grande en perdonar. Es misericordioso el Señor. Sí, y tú puedes seguir leyendo todo esto. Como David, ¿verdad? Urías no hace caso, lo emborracha, se queda dormido y ya después manda una carta, y en esa carta está la sentencia de muerte y ya después de ahí Joab, ¿verdad? Hace lo que David le dice en la carta, Urías muere y David pensó de que pues bueno, pues nadie sabe, nadie supo y como dijo Lon Gemoco, fue horrible, pero él pensó que nadie se iba a dar cuenta, él pensó que nadie lo iba a ver, él pensó, "Ah, nadie sabe, ¿verdad? Yo soy el rey. Yo aquí soy el que gobierna, yo soy aquí el que manda, yo soy aquí el que da las órdenes". David pensó, ¿verdad? David estaba en ese momento ciego, ¿verdad? Y eso nos llega a suceder a muchos a veces, hermanos. Por eso es el ejemplo de David. Hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Somos pecadores. De una u otra forma también nosotros hemos pecado. Yo no puedo juzgar al rey David. Al contrario, admiro su actitud de arrepentimiento. Tú lo puedes leer, Salmo 51. Fíjate cómo aquí vemos esto que sucedió. David cometió adulterio. David mandó a matar. Y empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces vemos cómo, en este caso, el apóstol Pablo empieza a decir, ¿no? Respecto a David.
el ejemplo de David. Y retomando el capítulo 4, versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjate, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. A quien el Señor no inculpa de pecado. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo es, qué maravilloso es esto. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Pero bienaventurado a el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios, hermano. Esto tiene que provocar gozo y alegría en tu corazón. Porque te lo digo, de una u otra manera nosotros también hemos pecado. Hemos fallado. Por eso el Señor nos invita a que confesemos nuestros pecados. Confiesa tus pecados, dice la Biblia. Confiésalos. Esos son los que hacen división entre Dios y nosotros. Cuando ahora fíjate, chécate esto. Yo sigo pecando, yo sigo fallando. Yo no soy perfecto. Y eso lo vamos a encontrar y lo vamos a descubrir cuando lleguemos al capítulo 6 y 7 de Romanos. Fíjate, ahora, Dios me justifica gratuitamente. Dios me perdona y me limpia con su sangre preciosa. Mi conciencia queda limpia de toda esa maldad que yo tenía, de todos esos pecados que me culpaban. Ahora soy libre por la sangre de Jesús. Soy libre. Sigo en este mundo caído. Sigo pecando. Sigo fallando. Jesús les dijo, ustedes ya fueron lavados por mi palabra. Sí. Entonces Pedro le dice, no, pues entonces lávame todo, Señor. ¿No? Entonces, ¿qué daba a entender cuando le decía al Pedro a Jesús? No, pues lávame todo. No, tú ya fuiste limpio por mi palabra. Ya hemos sido limpios. Nos seguimos limpiando. Estamos en este proceso de santificación. Estamos en este proceso. Ahora, todos los días, ¿qué es lo que hacemos? Fallamos, pecamos. Todos los días tenemos que ir a rendir cuentas a Dios. Señor, en este día dije una palabra que no estaba bien. En este día hice esto, en este día hice lo otro. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Tenemos que estar conscientes y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Fíjate, un ejemplo. Cuando tú te bañas, te echas tu shower acá bien suave, te bañas, te tallas, ¿verdad? Como ping-pong con agua y con jabón, ¿verdad? Te lavas la carita con agua y con jabón, ¿no? Quedas como ping-pong. Te bañas, te aseas y luego, ¿qué es lo que haces? Sales afuera y recién sales con las manos bien limpiecitas, hasta te echaste crema y toda la cosa, y en eso tocas algo que está sucio, ¿qué es lo que haces? ¿Te vuelves a meter a bañar? No, simplemente vas y ¿qué? Te lavas las manos, ¿verdad? Bueno, así nosotros como cristianos ya somos limpios, pero nos ensuciamos. ¿Cómo me limpio otra vez? Confesando mi pecado. Diciéndole, Señor, fallé en este día. Señor, pequé en este día. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. ¿Para qué? Para que mi comunión con Dios no quede en pausa. Por esa razón, amado hermano. Ahora, cuando tú y yo conocemos esto, híjole, yo me quedo así fascinado y digo, ay, Dios mío, Señor, gracias porque me amaste. Yo no lo merecía. Ayúdame a caminar con temor de ti. Ayúdame, Señor, porque lo necesito. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Entonces, vemos esta parte. Y ahora ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, vemos lo que pasa, ¿no? Cuando viene Natán y lo reprende. ¿Sí? Viene Natán y lo reprende. Ahora, te invito, hermano, a que tú lo leas en tu casa. Medita en esto. Desde el capítulo 12. Medita en todas estas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí Dios llama a cuentas al rey David. Fíjate, qué hermoso es eso, hermanos. Que cuando somos hijos de Dios, Él nos llama la atención. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos ama? Gloria a Dios, ¿no? Yo no sé, a mí Dios me ha llamado la atención y digo, ay, Dios mío, perdóname. Perdóname, Señor. Soy un pecador, te fallé, estoy muerto sin ti. Estoy muerto sin ti. Te necesito. No quiero estar separado de ti. No lo quiero. Por eso el Señor nos invita a que nos pongamos a cuentas. Ya entonces viene aquí y Natán lo reprende.
está larga la historia, voy a resumirla, la puedes leer en tu casa para que tú desde el capítulo 11, capítulo 12, y cuando vengas a Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 7, digas, gloria a Dios, gloria a Dios por Jesucristo. Le vas a encontrar sentido, te vas a identificar, porque tal vez yo de una manera he pecado de la misma manera. Solo Dios lo sabe y Él me conoce. ¿Sí? Ahora yo no estoy señalando ni apuntando absolutamente a nadie, porque yo también soy un pecador, ¿verdad? Al igual que tú. Fíjate, versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no será apartada jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar mi mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las dará a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas esto haré esto delante de todo Israel en pleno sol, en pleno sol. Fíjate, eh, Fíjate, mira, me regreso un poquito, versículo 7 dijo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más, mucho más. Pero fíjate cómo sucedió todas estas cosas, ¿no? El pecado trae vergüenza, el pecado nos lastima. Y tú puedes leer toda la historia respecto al rey David, cómo vino el juicio a la vida de David, cómo por medio de todo esto Dios lo perdonó. Claro, Dios lo perdonó, pero hubo una consecuencia, algo que a mí me enseñaba, ¿no? Mi pastor me llegaba a decir, ¿sabes qué, Vic? Ya no podemos pecar a gusto. Y yo decía, ay, sí, es cierto, cuando era un adolescente. Cuando era un adolescente era un martirio para mí. Yo decía, ya no puedo pecar a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si antes lo que a mí me gustaba hacer estaba chido. Y ahora ya estoy consciente de que eso es algo malo y no le agrada a Dios. Señor, ayúdame. ¿Verdad? Evidentemente, como todo joven, tuve tropiezos, ¿no? Los cuales me avergüenzo, pero Dios es tan bueno que nos limpia de toda maldad. Entonces dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿sí? Y diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué era lo que consumía David? Sabiendo el hecho de que había mandado a matar a este Urias, el hecho de que había tomado a su esposa y el hecho de que su bebé había fallecido. Qué tremendo. Pero ahora, fíjate, esta es la buena noticia. No importa qué pecador haya sido yo, o sea, Dios me perdona. Si yo me arrepiento y reconozco que necesito de su salvación, si yo le digo, Dios, perdóname, he pecado, he fallado, soy malo, Señor, ayúdame, ayúdame. El Señor nos ayuda, hermanos. Por eso aquí dice, si el rey David, sí, sabía lo que era ser un pecador culpable. Él conocía la seriedad del pecado y lo bueno que es, ¿verdad?, ser verdaderamente perdonado. Pero él no hizo nada, él creyó por fe. Él también lo hizo por fe. ¿Estás entendiendo esto, hermano? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Sí? Él conocía, ¿verdad?, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si David, ¿verdad?, hubiera sido juzgado solamente por sus obras, ¿verdad?, el Dios justo debía condenarlo. Él conocía la ley. David tenía que ser muerto. Pero Dios, en su misericordia, no permitió que eso sucediera. Así como contigo y así como conmigo. ¿No le das gloria a Dios? ¿No le dices gracias, Padre? Gracias, Señor, porque mis pecados son perdonados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo me alegro en esto. Por eso, amado hermano, esta es la buena noticia. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Él nos perdona y Él nos dice, pero no peques más. Y si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo.
A Jesús, a Jesucristo. Ahora bien, la experiencia de David fue igual a la de Abraham, ¿verdad? David hizo dos maravillosas afirmaciones. Primero, que Dios perdona los pecados y atribuye justicia sin obras. La segunda, que Dios no inculpa de pecado. Dios no inculpa de pecado. Dios ya me perdonó a mí mis pecados, hermano. Pero Él no quiere que mi relación con Él quede interrumpida. Por eso es que tenemos que rendir cuentas a Dios todos los días, pedirle perdón. Perdóname, Señor, te fallé, pequé, ayúdame, Señor. Fíjate, una vez justificados, nuestro registro de pecados contiene la justicia perfecta de Cristo y nunca más puede contener nuestros pecados. Dios no es alguien como que, hey, ¿qué dices? ¿La hiciste? ¿La pagas? No, la hiciste, confiesas, te perdona. Ahora, a veces Dios en su soberanía, en su grande amor, ¿verdad? Nos libra de pagar las consecuencias. En otras no. En otras no. En otras se consumen tus huesos, así como David decía. Por dentro él se sentía muy mal porque había pecado. Él no se la, ahora sí como que dice, ¿no? Él no se la acababa hasta que él confesó su pecado. ¿En dónde confesó su pecado y queda registrado su oración? En Salmo 51. Una oración con la que muchos nos hemos identificado. No sé tú, pero yo sí me he identificado con ella. Salmo 51, vamos a leerlo. Dice, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad dice aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recreará los huesos que se han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Fíjate, dice, líbrame de homicidios, que no vuelva a cometer la misma tontería que un día hice. Señor, no lo permitas. Líbrame. Líbrame. Señor, líbrame. Dice, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Chéquete esto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Uf, gloria a Dios, hermano. Y si digo, uff, y si me expreso de esta manera, hermano, es porque he experimentado el perdón de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por su salvación. Gracias por amarnos, hermano. La verdad, no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada quien ha hecho lo que se le ha dado la gana. Porque estábamos muertos. Estábamos perdidos en este mundo. Ahora, cuando ya como cristiano y peco, y a veces se me olvida y me hago el que no me doy cuenta, Dios me llama a cuentas. Dios nos llama a cuentas, hermanos. No podemos estar jugando al cristiano. Evidentemente todos pecamos. Grande Dios en su misericordia. Pero Dios a un corazón constricto y humillado Él no lo desprecia. Si tú te sientes con una carga en tu alma, con un peso en tu corazón, confiesa tus pecados a Dios. Dile al Señor que te perdone y Él lo va a hacer. Confiesa que Él es tu Señor y Salvador de tu alma y eres bienvenido a la familia de la fe. ¿Sí? Fíjate, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Sí? Fíjate, los sacrificios de Dios, versículo 17, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora, David en este tiempo todavía estaba bajo la ley y ellos tenían que presentar ofrendas por sus pecados, pero aquí David fue a la fuente del perdón, que es Dios mismo. Confesó sus pecados y él experimentó el perdón de Dios. Él experimentó el perdón de Dios. Por eso vuelvo a repetir y lo vamos a leer otra vez. Capítulo 4 de Romanos, versículos 6 al 7. Como David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, justicia declarado inocente sin que haya hecho nada. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate cómo fue todo esto. David, ¿verdad? No dijo, ¿verdad? Que nada, que era por obras, ¿verdad? El perdón es algo que le toca a la gracia de Dios, no a los esfuerzos humanos. El perdón viene bajo la gracia de Dios y la gracia de Dios es Dios dándonos algo que no merecemos. Es Dios dándonos algo que no merecemos. Yo no merecía la salvación. Yo no lo merecía. Pero tanto fue su amor por mí, tanto es su amor por ti, que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por ti en una cruz y resucitó al tercer día. Él vive, hermano. Él está vivo. David vio que Dios justifica a los impíos. David era culpable del adulterio y del asesinato cometido, pero él experimentó la justificación por fe. Él la experimentó. Ahora, ¿te identificas tú con esto, hermano? Tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos fallado de la misma forma que David. No lo sabemos, yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero si tú ya has experimentado el perdón de Dios, dale gloria a Dios. Si tú aún te sientes con esa carga, humíllate ante Dios y pídele perdón a Dios. Él es grande en perdonar. Y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito que le entregues tu vida a Él, que lo reconozcas al Señor como tu Salvador de tu alma, como el Salvador de tu alma, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y ya con esto, hermanos, concluimos. Para la siguiente semana vamos a leer el versículo 9 en adelante, para que vayamos entendiendo un poquito mejor todo esto. Pero esto era algo muy importante que tenía que compartir con todos ustedes. Como David, ¿verdad? El ejemplo de David, alguien que también le falló a Dios, fue justificado por fe. Porque es por fe, hermanos. Es solamente por la fe en que tú y yo podemos ser salvos. Solamente por la fe, hermanos. Solamente por Él. Solamente por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente por eso, hermanos. Solamente por ello. Por eso te digo y te invito. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, ve leyendo el capítulo 1 de Romanos, vuelve a tomar un poquito de contexto de lo que venimos viendo, lo que venimos hablando, de lo que venimos viendo. ¿Para qué? Para que tú también vayas conmigo estudiando. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber y yo con gusto tomo el tiempo para poderlo compartir contigo y podamos aprender y crecer juntos en la palabra de Dios. Y ya con esto termino por este día, hermanos. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en este estudio de Romanos. Y hoy vimos el ejemplo de David. De la misma forma que Abraham fue justificado por la fe, también David fue justificado por su fe. Porque es por la fe, como lo vimos desde el inicio en el capítulo 11 de Hebreos, que el justo por la fe vivirá, y como dice, y por la fe, ¿verdad? Por la fe Abraham, por la fe empieza con este Abel, por la fe, y después sigue ahí con Enoc y así sucesivamente, ¿no? Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, es por fe, hermanos, por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios.
en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él es el único que nos puede librar. Él es el único que nos puede declarar inocentes. Él es el único que nos puede redimir. Él es el único que nos puede rociar con su sangre preciosa y declararnos inocentes, libres de culpa. Pero ahora es importante que caminemos en temor, en reverencia a Dios. Y es importante que estemos conscientes de que Dios, Jesucristo mismo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hagamos una oración, hermanos. Hagamos esta oración. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, es mío, porque tú nos das la oportunidad de aprender tu palabra. Tú nos das la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Y Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, porque que semana tras semana, Dios, cada uno de mis hermanos nos acompañan, Señor, en este estudio de Romanos. Te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú, Señor, cuidando de ellos, Padre. Señor, reconocemos que somos pecadores y que en otras ocasiones también hemos pecado, Señor, y te hemos ofendido y hemos fallado, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú nos laves, que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a caminar en reverencia contigo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, porque nosotros apartados de ti nada podemos hacer. Oh, Padre, gracias porque viniste a nuestras vidas en el momento preciso. Gracias, Señor, porque estábamos una vez muertos nosotros en delitos y pecados, pero ahora nos has dado vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ahora nosotros tenemos la garantía, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, es mío, porque tú nos lo diste como las arras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, Padre Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, a estar conscientes, a escuchar tu voz cuando tú nos hables, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor, porque tú estás por venir, Padre, y queremos prepararnos para nuestro encuentro contigo, nuestro amado, el amado de nuestra alma. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Cuídanos, Señor, y guárdanos, Señor, en estas semanas, Padre. Te doy la gloria y la honra a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Cuídense mucho, Dios los bendiga y los veo el miércoles a las 7:30 con nuestro devocional. Cuídense mucho. Dios los bendiga.